Dungeons & Dragons, un famoso juego de mesa que en las series y películas lo suelen jugar los intelectuales, los geeks, los nerds, que se envuelven en un mundo de fantasía donde uno de los jugadores toma el rol del maestro del juego, como el narrador, quien controla todo, mueve y crea encuentros para los demás jugadores, conocidos como héroes medievales. Y digo, suena aburrido y megañoño, pero en realidad cualquiera que llega a jugarlo sabe que es una inversión de tiempo muy largo pero divertido, donde tienes que pensarle, imaginar y crear formas para al final ganar. Este juego es todo un éxito, por lo que Paramount trajo recientemente una película en live action que está medio larga, pero contagia las ganas de jugar este juego y salir un poco de la realidad, por lo que ponte cómodo y escucha con atención, porque hoy seguiremos la aclamada y exitosa película de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, donde todo comienza con el personaje principal, Edwin Darvis, que estaba en una prisión helada junto a una mujer llamada Olga Kilgore. Llevaban 2 años encerrados, planeando una forma que los liberaran, por lo que van contando la razón por la que los habían encerrado, hablándole a un juez sobre su pasado, de que hace años Ed se convirtió en un miembro de los Artistas, una congregación de espías que atacaban a bandidos y magos rojos, que por el día se hacía pasar por uno de ellos, mientras por las noches volvía con su familia, con su esposa e hija Kira. Pero todo cambió cuando los magos rojos se vengaron de Ed, ya que al volver a su casa habían asesinado a su amada. Lo único bueno de esto es que su hija sobrevivió, ya que la mamá la escondió. Desde ese momento, Ed cambió por completo, renunció a su juramento como artista y juró cuidar y ser un buen padre para su hija. Claramente solo no podía y la estaba pasando bastante mal hasta que conoció a Olga, quien lo ayudó mucho con criar a Kira. A Olga la exiliaron de su tribu por estar con un hombre que no era uno de ellos. Luego de eso, se volvió casi hermana de Ed, y como no tenían dinero ni trabajo, comenzaron a robar y robar durante años, que hasta la hija se les unía, que en el camino igual conocieron a un hechicero llamado Simón y a Forge, un estafador experto, y juntos le robaban a personas que no podían defenderse. Ya después conocen a una maga llamada Sofina, que básicamente los quería para robar una fortaleza bastante peligrosa, por lo que Ed no quería, hasta que Forge lo convenció, ya que le contó que en su interior había una tablilla mágica, la cual podía traer a los muertos a la vida, y obviamente Ed pensó en su esposa. Dicho esto, él aceptó, pero no llevaría a Kira, ya que si el plan fallaba, ella se decepcionaría. El punto es que al final sí lograron entrar, y la maga obtuvo lo que quería, mientras que Ed igual la tablilla, pero al tomarla, los guardias los atrapan, por lo que Sofina utiliza sus poderes y para el tiempo. Resulta que era una maga roja y era malvada, pero antes de que los atraparan, Ed logra lanzarle la tabla a Forge, diciéndole que la cuidara junto a su hija, y por esa razón estaban encarcelados, diciéndole al juez que ese fue su error, dejar a su hija por una ilusión. Y mientras hablaba, Olga continuaba el plan de escape, sin saber que el juez al final sí los iba a liberar. El caso es que escapan, cruzan un largo camino hasta poder llegar a casa, pero al entrar, Kira y Forge estaban, parecía abandonado, encontrando una pista de que ahora Forge era conocido como el Lord de Neverwinter. Pero Ed no estaba tan preocupado, ya que Forge prometió cuidar a su hija. Sabía que estaría bien. Dicho esto, fueron a aquel lugar, donde justo encontraron a la niña, que ahora era una jovencita, pero era un poco indiferente con su papá, ya que en su ausencia, Forge le metió a la cabeza que Ed la había abandonado por riquezas, sin saber que solo quería traer a su madre de regreso, y quería la tablilla para eso. Pero Forge utilizaba a la niña y conseguir todo lo que quería, que al volverse Lord, volvió a Sofina, su consejera, y obviamente quería a Kira en su familia, haciéndole saber que a su papá lo buscaba la justicia, así que manda a ejecutarlos. Pero obviamente logran escapar, y el desgraciado de Forge le dice a Kira que su padre huyó junto a la tablilla, haciéndola sentir abandonada de nuevo, cuando en realidad Ed se fue sin nada, en busca de Simón, el hechicero con el cual solían robar. Él fue el único que se libró de los planes de Forge, pero su vida no mejoró, por lo que acepta unirse a ellos para recuperar lo que él robó. Y en el camino conocen a Dory, una joven con la habilidad de convertirse en cualquier animal, alguien clave para su misión, por lo que se infiltra al castillo para sacar información sobre la bóveda donde resguardaban la tablilla. El caso es que era imposible pasar la magia que la protegía, que ni Simón podía. Entonces, con un talismán mágico, buscaron a 5 muertos para pedirles consejos. Dicho esto, se dirigen a un cementerio, buscando respuestas de cómo
cómo entrar a la bóveda, pero ningún muerto lograba darles una, hasta que Ed pensó en Ser Jendar. Era el indicado, y se olvidaron de regresar a la muerte a uno de ellos. El caso es que lograron llegar con aquel señor, que en ese pueblo todo mundo lo adoraba por su gran amabilidad, que cuando le contaron todo lo que pasó y que lo necesitaban, Ser Jendar acepta y los lleva al santuario de los artistas, contándoles todo lo que los magos rojos habían hecho desde hace años, donde convertían a los humanos en sus esclavos, creando un ejército, por lo que le pide a Ed su ayuda para detenerlos y claramente robarles todas sus riquezas, y hace que Ed le prometa que le daría todo eso a la gente de Neverwinter, y por su hija Ed acepta y vuelve a hacer el juramento de los artistas. Con esto comienzan su camino de regreso al reino, pasando por la ciudad colgante, donde alguien los estaba espiando. El caso es que estaban en busca de una reliquia, por lo que debían tener cuidado, ya que había un puente muy peligroso, que con un solo error, el puente se derrumbaría. Pero para su suerte, Olga traía un bastón mágico, con el cual podían teletransportarse hasta 500 metros de largo, y así el puente no fue un problema, y consiguieron la reliquia, que era un casco mágico, que Jendar se lo da a Ed para cuidarlo, y en ese momento un ejército los rodea. Eran enemigos de Jendar, eran los que los espiaban, y como eran inmortales, aunque Jendar los venció, los persiguieron sin parar. Pero por suerte aparece un dragón, y muy tenebroso, que comienza a comerse a todos, por lo que el equipo huye sin parar, y está a punto de tragarse a Ed, pero Ser Jendar los salva, y así, todos juntos con magia y hechizos, vencen al monstruo, y continúan su camino, donde Jendar les consiguió las reliquias para pasar la bóveda, así que ya no lo necesitaban, y se despide de ellos. Y así, Simón trata de conectarse con el casco, hablando con su difunto abuelo, que le dice que no cualquiera puede ser un mago, que la magia los elige, y así le deja ver que él no era uno. Todo esto frustró mucho al joven, que no lograba conectarse con la reliquia, dándose por vencido, contagiándoselo a los demás. Pero Ed no quería eso, quería a su hija de vuelta, a su esposa, pidiéndoles que no se rindieran, y después de un sermón, todos lo apoyan, y llegan a la conclusión de que deberían utilizar el bastón de Olga para teletransportarse a la bóveda. Dicho esto, así lo hicieron, pero por desgracia el castillo estaba lleno. Había un evento de la temporada del sol, pero eso no los detuvo y continuaron la misión, tratando de pasar mediante un espejo, donde al final se rompió, quedando un pequeño espacio, por lo que Dory se convierte en un gusano, teletransportándose a la bóveda, mientras los demás entran por la puerta principal, donde los guardias los atacan, pero Simón al fin se conecta con el casco y se defiende de los malos, pero no funcionó ya que los atraparon, y Forge los quería ejecutar, pero Sofina le dice que sería mejor ponerlos a jugar, y en el evento del sol, al final todos iban a morir. Dicho esto, Forge aceptó, así que planeaba escapar con los tesoros, la tablilla y Akira, agradeciéndole a Sofina por su ayuda. El caso es que los demás estaban en el juego, que cada vez que escapaban una fase, el juego se ponía aún más intenso, y hasta monstruos aparecían, por lo que Dory se transforma en una serpiente, y encuentra una salida donde encaran a Forge y Akira, donde le cuentan a la niña toda la verdad, que aquí el malo era Forge, que Ed solo quería traer a su esposa a la vida. Todo esto enfurece al villano, y con un cuchillo amenaza a la niña, que si no le daba la tablilla, ella moriría. Pero Olga rápidamente lo ataca, mientras los demás escapan, y con la magia de Simón, dejan atrás a Forge, donde Ed se disculpa con su hija, diciéndole que se equivocó, y así se reconcilian, pero se dan cuenta que en aquel barco Forge escondió las riquezas, al igual que las reliquias, pero todo empeora cuando ven que Sofina estaba recreando lo que los magos rojos habían hecho, utilizando a todos los humanos como esclavos, a los de Neverwinter. Así que dejan las riquezas y van tras ella, y cumplir la promesa que Ed le hizo a Ser Jendar. Dicho esto, Edwin esconde a Kira mientras los demás se enfrentan a Sofina, que ahora era más poderosa, creando una desastrosa batalla, donde al final ella congela el tiempo para atraparlos a todos, excepto a Simón, ya que al fin controlaba sus poderes, y de pilón Akira apareció, ya que tenía un collar de invisibilidad, y sin que Sofina se diera cuenta, le puso unas esposas que absorbían su magia, por lo que Dory se convierte
convierte en una lechuza gigante y la ataca, a punto de matarla. Pero por desgracia, hieren a Olga, a 2 de morir, feliz de que se iría como una heroína, por lo que Ed recapacita y se acuerda de la tablilla y sin pensarlo 2 veces, la utiliza para traerla a la vida. Y Ed no se arrepentía, ya que con Olga ha vivido grandes cosas, y así la magia le devuelve el aliento. Con esto cumplieron todas sus promesas, repartieron las riquezas, salvaron Neverwinter e incluso a su Lord. Y vamos, el karma es grande, ya que mientras Forge escapaba, Ser Gender lo encuentra, mientras el Lord de Neverwinter nombró a todos los protagonistas como héroes de su reino, enviando a Forge a la prisión, donde esta historia comenzó, también conocida como Calabozos y Dragones. Qué loca película, no sé por qué, pero me recordó una mezcla de ellas, como de Game of Thrones con Narnia y hasta Harry Potter, por todo eso de la magia, la bruja, el reino y todo el drama. No lo sé, estuvo bastante interesante, y los personajes bastante bien desarrollados. Yo creo que esta película yo le doy un buen 9, ya que tiene muy buenos efectos especiales, un toque de comedia pero balanceado con el drama, con momentos épicos y un final feliz, algo que se veía venir, y por lo que entendí, claramente va a haber una segunda parte. Entonces, si te gustó la película de Calabozos y Dragones, emociónate, ya que en unos años Paramount nos traerá una segunda parte. En fin, gracias por llegar hasta aquí, y no olviden suscribirse para ver más contenido así de entretenido. Les mando un saludo, y como siempre sigan siguiendo pelis.